¿Cuántas veces, a lo largo de nuestra vida, nos encontramos con situaciones que nos hieren profundamente? Hablar sobre el perdón puede ser uno de los temas más desafiantes que podemos abordar, pero al mismo tiempo es uno de los más necesarios. El perdón es algo que no solo beneficia a quien lo recibe, sino también a quien lo ofrece. Sé que has pasado por momentos en los que, por más que quisieras perdonar, simplemente no sabías cómo o no podías. Muchas veces el dolor, el orgullo o el miedo nos impiden seguir el camino del perdón. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre esto. ¿Qué significa realmente el perdón para ti? ¿Cómo podemos perdonar de corazón? Y lo más importante, ¿cómo el perdón puede transformar nuestra vida y acercarnos a Dios? El perdón es algo que muchas veces vemos de manera superficial. La idea de perdonar a alguien puede sonar como algo que hacemos solo para aliviar nuestra conciencia. Pero no es eso. Perdonar es mucho más que solo liberar a alguien de un error. Perdonar es liberar nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma. Cuando mantenemos el rencor, el resentimiento y la ira, nos convertimos en prisioneros del pasado. El perdón, por lo tanto, no es algo que hacemos por obligación. Es un acto de valentía, un acto de fe y, sobre todo, un acto de amor. El perdón que recibimos de Dios es el modelo para el perdón que debemos ofrecer a los demás. Pero, ¿cómo podemos realmente liberar a aquellos que nos han herido? La ira y el dolor del no perdón. Antes de hablar sobre cómo perdonar, es fundamental entender el impacto de no perdonar. Todos hemos pasado por momentos en los que alguien nos ha hecho daño, ya sea una palabra dura, una acción irreflexiva o una traición que nos dejó sin suelo. ¿Qué pasa cuando dejamos de lado el perdón y permitimos que la ira y el dolor se apoderen de nosotros? Cuando no perdonamos, permitimos que la ira crezca dentro de nosotros, muchas veces sin darnos cuenta. Y lo que es peor, la ira nos consume, afecta nuestra paz, nuestras relaciones e incluso nuestra salud emocional. En la Biblia encontramos varios ejemplos de cómo la falta de perdón puede perjudicar nuestra vida. Jesús mismo nos enseña sobre el perdón en varios pasajes, y Él deja claro que no podemos ser perdonados por Dios si no perdonamos unos a otros. En Mateo 6:14-15, Él dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Aquí Jesús nos enseña que el perdón no es una opción, sino una necesidad para nuestra propia reconciliación con Dios. El no perdonar impide que experimentemos la plenitud de su gracia y nos aleja de la paz que tanto buscamos en el perdón como camino de liberación. Pero, ¿qué significa realmente el perdón? Perdonar es más que simplemente decir «está bien» o olvidar el error del otro. El perdón es un proceso profundo de sanación. No significa que lo que ocurrió estuvo bien, ni que debemos permitir que la otra persona nos haga daño nuevamente. El perdón es liberar al otro de la deuda que tiene con nosotros, reconociendo que, al perdonar, también nos estamos liberando a nosotros mismos. Al liberar al otro, estamos liberando nuestra propia alma. El perdón es un acto de fe. Es confiar en que Dios hará justicia en nuestro lugar. Muchas veces pensamos que el perdón significa que debemos olvidar lo que sucedió. Sin embargo, el perdón no se trata de borrar el error, sino de liberar el dolor y la ira que quedan atrapados dentro de nosotros. Dios no nos pide que seamos incapaces de recordar, sino que seamos capaces de amar, incluso frente al dolor. Al perdonar, permitimos que la paz de Dios llene el vacío dejado por la amargura. El perdón nos permite mirar al futuro con más esperanza, en lugar de quedarnos atrapados en el pasado. El ejemplo de Jesús
es el mayor ejemplo de perdón. Él perdonó a los que lo crucificaron, perdonó a los que lo traicionaron, perdonó a aquellos que lo humillaron. En Lucas las 11:34 de la noche, Jesús, al ser crucificado, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¡Qué ejemplo de misericordia y compasión! Si Jesús fue capaz de perdonar a aquellos que lo estaban matando, ¿quiénes somos nosotros para retener el perdón? La verdad es que el perdón no se trata de los demás, sino de nosotros mismos. Cuando perdonamos, estamos liberando nuestro corazón y permitiendo que Dios entre de manera aún más profunda en nuestras vidas. La decisión de perdonar no es algo que viene fácilmente, es una decisión que tomamos todos los días. El perdón es un proceso que requiere valentía, fe y plena confianza en Dios. Y cuando elegimos perdonar, Dios comienza a trabajar en nuestros corazones de maneras profundas y transformadoras. No importa lo que haya pasado. El perdón no borra el pasado, pero nos da la oportunidad de vivir de manera más plena. Cuando perdonamos, estamos diciendo: confío en Dios para manejar este dolor. No voy a permitir que controle mi vida más. Parte 2. El perdón como clave para la libertad emocional. Cuando elegimos perdonar, estamos dando a nuestra alma la oportunidad de liberarse de la prisión del resentimiento y el rencor. La falta de perdón muchas veces es como cargar una mochila pesada toda la vida. Cada persona que nos hiere se convierte en una piedra en esa mochila, y cuanto más la cargamos, más difícil es seguir adelante. El perdón, por lo tanto, es la llave que nos libera de esa carga emocional. Pero esto no es fácil. El perdón no es algo que hacemos instantáneamente, ni es una sensación de «está todo bien ahora». El perdón es un proceso de entrega a Dios, un acto de confianza en su plan para nuestra vida. El perdón que transforma nuestra visión sobre los otros. Cuando perdonamos, nuestra visión sobre la otra persona cambia. En lugar de verla como alguien que nos hizo daño, comenzamos a verla a través de los ojos de Dios, como alguien que también necesita gracia y misericordia. El perdón nos permite mirar a los demás con más empatía, sabiendo que todos hemos fallado, pero también tenemos la oportunidad de ser perdonados. Jesús nos enseñó a perdonar no 7 veces, sino 70 veces 7, Mateo 18 y 22, mostrando que el perdón no tiene límites, así como la gracia de Dios en nuestras vidas, como el perdón afecta nuestro relacionamiento con Dios. El perdón es fundamental para nuestra caminata con Dios. Cuando no perdonamos, creamos un bloqueo en nuestra relación con Él. El propio Jesús habló de esto en Mateo, las 6:14-15, diciendo que si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará. Esto no significa que necesitamos ser perfectos, sino que debemos tener un corazón dispuesto a perdonar, así como Dios nos perdona. Cuando perdonamos, nuestra relación con Dios se fortalece, porque Él ve nuestra obediencia al practicar la misericordia que Él nos enseñó en Él. Perdón como liberación del rencor. El rencor es una de las mayores prisiones emocionales que podemos cargar. Corroe nuestra paz, afecta nuestra salud mental y nos aleja de los demás. Cuando alimentamos el rencor, mantenemos viva la herida del pasado, y eso nos impide avanzar. El perdón, por otro lado, rompe esas cadenas. Cuando perdonamos, nos libramos del control que el dolor y la ira tienen sobre nosotros. La paz de Dios comienza a reemplazar la amargura, y nuestra mente comienza a alinearse con su voluntad. El perdón no significa olvidar, sino liberar el control que el pasado tiene sobre nuestro presente y futuro. Al perdonar a uno mismo muchas veces, la mayor dificultad no está en perdonar a los demás, sino en perdonarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces cargamos con la culpa por nuestros errores,
castigándonos mentalmente por decisiones que tomamos en el pasado? La verdad es que todos fallamos, pero la gracia de Dios está disponible para sanarnos y restaurarnos. Si Dios, en su infinita misericordia, nos perdona, ¿por qué no podemos perdonarnos también? El perdón a uno mismo es una decisión que debemos tomar, no en base a lo que merecemos, sino en base a la gracia de Dios al perdonarnos. Permitimos que Él entre en nuestras heridas y las sane. El perdón es un reflejo de nuestra relación con Dios. Cuando elegimos perdonar, estamos demostrando que entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Él nos perdonó a través de Cristo. A pesar de nuestros errores y fracasos, el perdón es un reflejo de nuestra fe en el poder de la redención y la gracia de Dios. Así como Él nos perdonó, debemos perdonar a los demás. Cuando perdonamos, nos convertimos en canales de la gracia de Dios, permitiendo que su misericordia fluya a través de nosotros hacia aquellos que nos han herido. El perdón no significa ausencia de justicia. Muchas personas tienen dificultades para perdonar porque al perdonar, están diciendo que la ofensa fue aceptable o que la justicia no debe hacerse. Sin embargo, perdonar no significa que la justicia de Dios será ignorada. Dios es un Dios justo y Él promete lidiar con la injusticia en su tiempo y de la manera que Él considere. Cuando perdonamos, entregamos la justicia en manos de Dios, confiando en que Él hará lo correcto. El perdón no anula la necesidad de justicia, solo nos libera de la amargura que impide nuestra paz. La verdadera paz viene del perdón. ¿Te has dado cuenta de cómo, después de perdonar a alguien, te sientes más ligero? Esto sucede porque el perdón trae la paz de Dios. Aun cuando no perdonamos, siempre estamos en conflicto interior, luchando contra el rencor, la ira y el dolor. Pero al perdonar, la paz de Dios inunda nuestro corazón. En Filipenses 4:7 leemos: y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El perdón nos permite experimentar esta paz, una paz que no depende de las circunstancias, sino que viene directamente del corazón de Dios. El poder de perdonar y restaurar relaciones. El perdón tiene el poder de restaurar relaciones que parecen irreparables. Cuando perdonamos, abrimos espacio para la curación, la reconciliación y la restauración. Muchas veces, nuestras relaciones rotas pueden ser sanadas cuando elegimos perdonar, independientemente de lo que la otra persona haya hecho. El perdón no significa que debamos seguir tolerando el mal, sino que decidimos no dejar que el dolor controle más nuestra vida. Nos libera para vivir en armonía y amor en el perdón como liberación y curación espiritual. Cuando Dios nos llama a perdonar, no está pidiendo algo imposible. Él sabe que al perdonar nos estamos liberando de una carga emocional que puede apartarnos de Él. El perdón es la llave que abre las puertas de la curación espiritual. Cuando guardamos rencor, creamos un bloqueo en nuestra comunión con Dios, pero al perdonar, nos abrimos a su presencia y nos volvemos receptivos a su restauración. No podemos tener un corazón lleno de amargura y esperar que se llene de la paz de Dios al mismo tiempo. El perdón nos purifica y nos permite experimentar la verdadera libertad espiritual. A la importancia de perdonar para sanar las heridas emocionales. El perdón no es solo un proceso espiritual, también es una herramienta poderosa para sanar las heridas emocionales. Muchas veces, las heridas del pasado se convierten en raíces profundas que nos impiden avanzar. Cuando perdonamos, arrancamos esas raíces de dolor y permitimos que la gracia de Dios las reemplace con curación. Dios no quiere que carguemos con el peso del sufrimiento. Él quiere que experimentemos la libertad que viene de entregar nuestras heridas a Él en el perdón. Es una decisión de dejar de lado el control y confiar en que Dios puede sanar y restaurar lo que se ha roto.
han perdón como liberación del ciclo de amargura. La amargura es un veneno emocional que nos impide vivir en libertad. Cuando no perdonamos, nos aferramos al sufrimiento, perpetuando el ciclo de dolor. La ira, el rencor y el deseo de venganza nos aprisionan, pero el perdón nos libera. Jesús, en su infinita sabiduría, sabía que el perdón no solo restaura a los demás, sino que también nos sana desde adentro hacia afuera. La amargura corroe nuestro espíritu, pero el perdón trae paz y curación. No podemos permitir que el dolor nos defina, pero podemos elegir perdonar y dejar que Dios nos transforme. El perdón que transforma nuestros sentimientos y actitudes. El perdón tiene el poder de transformar nuestros sentimientos y actitudes. Cuando perdonamos, no solo liberamos al otro, sino que también cambiamos la manera en que nos vemos a nosotros mismos. Perdonar no significa olvidar el dolor o minimizar el mal, sino que significa decidir no dejar que eso defina nuestra felicidad o nuestro futuro. Al perdonar, estamos diciendo que elegimos la paz sobre la ira, la restauración sobre el resentimiento. Esto transforma no solo nuestro corazón, sino también nuestras acciones, ya que comenzamos a actuar conforme a la gracia que hemos recibido de Dios en perdón, como decisión diaria y continua. Perdonar no es una acción única, es una decisión diaria y continua. Todos los días somos desafiados a perdonar a aquellos que nos hieren y a veces esto no es fácil. La ira puede volver, el dolor puede resurgir, pero el perdón es una elección que hacemos todos los días. Jesús nos enseña en Mateo las 6:21 de la tarde, -22, a perdonar no 7 veces, sino 70 veces 7. El perdón es un proceso continuo, un camino que recorremos con la ayuda de Dios. La decisión de perdonar nos mantiene libres y permite que el amor de Dios fluya en nuestras vidas. El perdón nos acerca a Dios y a la verdadera paz. El perdón es el puente que nos acerca a Dios y a la verdadera paz. Cuando elegimos perdonar, reflejamos el carácter de Cristo, que nos perdonó de manera infinita e incondicional. La paz de Dios, que excede todo entendimiento, no es solo una sensación de tranquilidad, sino una fuerza que nos sustenta en medio de las adversidades. Al perdonar, nos alineamos con la voluntad de Dios, y es en esa alineación donde experimentamos la verdadera paz. El perdón nos permite ver las situaciones a la luz de la gracia de Dios y vivir en armonía con los demás. A la transformación del corazón de ira a compasión cuando elegimos perdonar. Nuestro corazón se transforma, la ira da paso a la compasión, el rencor cede espacio para el amor. La verdadera transformación espiritual ocurre cuando el perdón se convierte en parte de quienes somos. Cuando perdonamos, nuestro corazón se vuelve más parecido al de Cristo. Esto no significa que el dolor desaparezca instantáneamente, sino que nuestra actitud hacia el otro cambia. Comenzamos a ver a los demás con los ojos de la misericordia de Dios, reconociendo que todos somos falibles y necesitamos gracia. El perdón transforma la ira en compasión y nos hace más como Jesús. El perdón es un reflejo del amor incondicional de Dios. El perdón es un reflejo del amor incondicional de Dios por nosotros. Él nos perdonó no porque lo mereciéramos, sino porque Él nos ama. De la misma manera, somos llamados a perdonar no porque los demás lo merezcan, sino porque estamos llamados a reflejar el amor de Dios. El perdón es una expresión de amor genuino, una elección de liberar a los demás para que podamos vivir en paz. No podemos experimentar la verdadera libertad y paz hasta que aprendamos a perdonar. El perdón nos libera y nos acerca al corazón de Dios, que está lleno de gracia y misericordia. En el perdón como la clave para restaurar relaciones
rotos muchas veces. Nuestras relaciones se rompen por palabras imprudentes, acciones precipitadas o resentimientos acumulados. El perdón es la clave para restaurar esas relaciones. No importa cuán grande haya sido la ofensa, el perdón tiene el poder de restaurar lo que estaba perdido. Al perdonar, abrimos espacio para la reconciliación y para la curación. El perdón no significa olvidar o ignorar el mal, sino elegir no dejar que el mal siga gobernando nuestras vidas. Cuando perdonamos, somos capaces de reconstruir lo que se ha destruido y fortalecer los lazos de amor y confianza en el poder del perdón para restaurar nuestra relación con Dios. La ira, cuando no se trata, puede dañar profundamente nuestra relación con Dios, crea una barrera que nos aleja de su presencia. Dios, en su infinita misericordia, nos ofrece el perdón constantemente, pero es nuestro deber aceptar esa gracia y a su vez extender el perdón a los demás. Cuando no perdonamos, estamos resistiéndonos a la voluntad de Dios y creando un bloqueo en nuestra comunión con Él. El perdón, por lo tanto, no es solo una práctica social, sino una necesidad espiritual. Cuando perdonamos, nos reconciliamos con Dios y experimentamos su presencia de manera más plena. En el perdón como un paso hacia la madurez espiritual. Perdonar es una señal clara de madurez espiritual, no es una actitud que nace de nuestra naturaleza humana, sino de un corazón transformado por Dios. A medida que crecemos espiritualmente, nuestra capacidad de perdonar se amplía. El perdón nos permite soltar las cargas emocionales que llevamos y nos libera para vivir la plenitud de la vida que Dios ha planeado para nosotros. Jesús, al enseñarnos sobre el perdón, no solo nos mostró el camino, sino que también nos dio el ejemplo supremo de cómo vivir este principio en nuestras vidas. El perdón es el camino hacia la madurez, y cuando aprendemos a perdonar, mostramos al mundo que estamos siendo moldeados a la imagen de Cristo. El perdón como la base para restaurar la paz interior. La paz interior es algo que todos buscamos, pero la verdadera paz solo puede ser encontrada cuando practicamos el perdón. Muchas veces buscamos paz en cosas externas, en trabajo, éxito, relaciones, bienes materiales. Sin embargo, esas cosas nunca pueden darnos la verdadera paz. Solo Dios puede darnos la paz que excede todo entendimiento. Y esa paz solo es posible cuando perdonamos. El perdón libera nuestra alma de la prisión del rencor y de la amargura, y nos abre a la serenidad que viene de la confianza en Dios. Al perdonar, dejamos que Él trabaje en nuestro corazón, trayendo la paz que solo Él puede ofrecer. En la liberación del perdón, en no cargar el peso del pasado. Muchas veces estamos atrapados por el peso del pasado, cargando heridas antiguas que nunca han sido sanadas. El perdón es la llave para liberarnos de ese peso. Al perdonar, dejamos atrás la carga del dolor, el arrepentimiento y la ira. El perdón no significa minimizar la gravedad de la ofensa, pero es un acto de liberación que nos permite seguir adelante sin las cadenas que nos mantienen atrapados en el pasado. Cuando no perdonamos, nos quedamos anclados al pasado, pero cuando elegimos perdonar, abrimos un nuevo capítulo en nuestras vidas, donde el dolor ya no tiene poder sobre nosotros. El coraje de perdonar, un reflejo de la gracia de Dios en nuestras vidas. Perdonar es, sin duda, un acto de coraje. Muchas veces, perdonar significa enfrentarnos a nuestras propias emociones, a nuestras heridas y al miedo de ser heridos nuevamente. Sin embargo, el coraje de perdonar no viene de nosotros mismos, sino de la gracia de Dios en nuestras vidas. Dios nos da la fuerza necesaria para perdonar cuando no creemos que podemos. Jesús, al ser crucificado, nos dio el ejemplo supremo de perdón cuando oró por aquellos que lo herían. Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. El perdón es un reflejo de la gracia que recibimos de Dios, y esa gracia nos capacita para extender la misma misericordia a los demás. Han perdón a la liberación del ciclo vicioso de venganza. La venganza puede ser una tentación fuerte cuando somos heridos, pero nunca trae verdadera paz. El ciclo de la venganza nunca termina. La ira alimenta más ira y el dolor genera más dolor. El perdón, por otro lado, interrumpe este ciclo vicioso. Cuando perdonamos, no estamos permitiendo que el mal venza, sino que estamos liberando la justicia de Dios para que actúe. Dios nos llama a dejar la venganza para Él. Aun cuando confiamos en Él, nuestro deseo de venganza, abrimos el camino para la curación y la restauración. El perdón no nos hace débiles, nos hace libres y nos da el poder de vencer el mal con Él. Viene en la práctica diaria del perdón y la importancia de la oración constante. La práctica del perdón es algo que debe ser constante en nuestras vidas. Todos los días enfrentamos situaciones en las que necesitamos perdonar. Esto puede ser difícil, pero Dios nos fortalece para hacerlo de manera constante. La oración constante es una herramienta esencial en este proceso. Cuando oramos, pedimos a Dios que nos ayude a perdonar, que nos dé un corazón humilde y dispuesto a perdonar, así como Él nos perdona cada día. La oración nos mantiene alineados con la voluntad de Dios y nos fortalece para practicar el perdón en todas las circunstancias. El perdón como testimonio de una vida transformada en Cristo. Cuando elegimos perdonar, estamos dando un testimonio claro de que nuestra vida ha sido transformada en Cristo. El perdón es uno de los mayores signos de que estamos viviendo según las enseñanzas de Jesús. Cuando el mundo nos ve perdonando a aquellos que nos han herido, ve el amor de Cristo. En acción, el perdón no es solo para nuestra sanación, sino también una manera de mostrar al mundo la diferencia que Jesús hace en nuestras vidas. Al perdonar, reflejamos el carácter de Cristo y damos un ejemplo de cómo Él nos ama, sin reservas, sin limitaciones. La transformación que viene al perdonar. El perdón no es una simple acción, sino una transformación profunda en el interior de quien lo practica. Cuando perdonamos, no solo estamos liberando al otro, sino liberándonos de la amargura que nos consume. Este proceso de transformación comienza en nuestro corazón y reverbera en nuestras actitudes, nuestra manera de ver la vida e incluso en nuestras decisiones. El perdón trae la sanación necesaria para restaurar el equilibrio emocional y espiritual. No es fácil, ni siempre es inmediato, pero la transformación comienza cuando tomamos la decisión de perdonar. Y es ahí cuando Dios comienza a actuar, purificándonos y capacitándonos para vivir como Él nos enseña, a perdonar como un reflejo de la gratitud. Por la gracia recibida, perdonar también es un acto de gratitud. Cada vez que perdonamos, recordamos la inmensa gracia que Dios derramó sobre nosotros. El perdón de Dios hacia nosotros fue dado sin que hiciéramos algo para merecerlo. Y es ese mismo perdón el que estamos llamados a extender a los demás. Cuando comprendemos la magnitud del perdón de Dios en nuestras vidas, nos inclinamos más a perdonar a los demás. El perdón no es solo una necesidad espiritual, sino una forma de reflejar la generosidad de Dios en nuestra propia vida. Él nos perdonó completamente, y en respuesta estamos llamados a perdonar a la liberación de la culpa. A través del perdón, a menudo la ira se alimenta de la culpa, ya sea la culpa que sentimos por nuestras propias acciones o la culpa que otros nos hacen. Al perdonar, liberamos esa culpa, dejando que Dios se encargue de ella. Cuando Dios nos perdona, Él nos limpia, y cuando perdonamos, también liberamos al otro de la culpa que cargamos. Esto nos permite seguir adelante
sin los pesos del pasado limitándonos. El perdón trae libertad, y esa libertad se refleja en nuestra paz interior. Al practicar el perdón, no solo la otra persona es liberada, sino que también somos sanados del dolor que la ira y la culpa nos causan. En el perdón, como una elección diaria, perdonar no es una tarea que cumplimos una sola vez, sino una elección. Todos los días somos desafiados a perdonar a alguien que nos irritó, perdonar una situación injusta o incluso perdonarnos a nosotros mismos. No existe un punto final en el proceso de perdón, sino una constante renovación de nuestra disposición a seguir el ejemplo de Cristo. Cada día tenemos la oportunidad de elegir perdonar, y al hacerlo, renovamos nuestro compromiso con la paz y con el amor que Dios nos ofrece. El perdón es un estilo de vida, una forma de caminar que refleja el carácter de Cristo en nosotros, en la oración como fuente de fuerza para el perdón. La oración es una herramienta esencial para fortalecer nuestra capacidad de perdonar. Cuando estamos heridos, es fácil dejarnos consumir por la ira, pero la oración nos ayuda a entregar esos sentimientos a Dios. La oración nos permite pedirle fuerza para perdonar, el poder para liberar a las personas que nos han herido y la capacidad de ser más misericordiosos. La oración también nos ayuda a recordar el perdón de Dios por nosotros, y eso nos motiva a actuar con más compasión. Cuando oramos por aquellos que nos han herido, nuestra actitud comienza a cambiar, y el perdón se hace más fácil de otorgar. Perdón y reconciliación, que significa restaurar relaciones. Aunque el perdón es un acto de liberación, la reconciliación es el siguiente paso, y eso puede ser más desafiante. Perdonar no significa necesariamente que la relación se restaurará de inmediato o que la relación será la misma que antes. A veces, la reconciliación lleva tiempo y requiere esfuerzo mutuo. Sin embargo, el perdón abre el camino para la reconciliación, ya que es el primer paso para restaurar la confianza y el amor. Jesús nos llama a perdonar, no solo para aliviar nuestro dolor, sino también para posibilitar la reconciliación. Cuando perdonamos, estamos haciendo todo lo posible para restaurar la relación. Pero la reconciliación completa requiere el esfuerzo de ambas partes en la paz del perdón. Libertad emocional y espiritual. El perdón trae una paz que es indescriptible. Al perdonar, abrimos un espacio para que la paz de Dios llene nuestro corazón. Ya no hay más peso del rencor o la amargura, sino una libertad que nos permite vivir con ligereza y alegría. El perdón no borra las cicatrices, pero nos ayuda a sanarlas, permitiéndonos vivir sin las heridas que nos atan al pasado. Cuando perdonamos, la paz se establece en nuestra vida, y eso refleja en nuestras relaciones, en nuestra manera de tratar a los demás y con nosotros mismos. La paz del perdón es una paz duradera, que no depende de las circunstancias externas, sino de la plena confianza en Dios, en sanación emocional a través del perdón. Cuando elegimos perdonar, estamos permitiendo que Dios haga la sanación emocional necesaria en nuestras vidas. El perdón no es solo una cuestión de actitud, sino de sanación profunda. Cuando no perdonamos, nos convertimos en prisioneros del dolor y el sufrimiento, llevando el peso de la amargura y la ira. Sin embargo, cuando perdonamos, permitimos que la sanación emocional entre en nuestras vidas, liberándonos del peso del resentimiento y la venganza. Dios es el único que puede sanarnos completamente, y la clave para esa sanación es el perdón. Al perdonar, abrimos el camino para que Él restaure nuestra salud emocional y nos capacite para vivir conforme a su voluntad. En el perdón como reflejo de nuestra fe, el perdón también es un reflejo directo de nuestra fe en Dios. Cuando perdonamos, estamos demostrando que creemos en su soberanía, en su justicia
y en su poder transformador. La Biblia nos enseña que Dios perdona nuestros pecados, incluso siendo nosotros falibles e imperfectos. Al perdonar a los demás, simplemente estamos imitando el ejemplo divino. No perdonamos solo porque es lo correcto, sino porque confiamos en que Dios tiene el control de todas las cosas y que Él recompensará a quienes actúan conforme a su voluntad. El perdón es un paso de fe, porque al liberar a los demás, confiamos en Dios para manejar las situaciones que no podemos controlar. La importancia de perdonarnos a nosotros mismos, una de las mayores dificultades que muchos enfrentan, no es solo perdonar a los demás, sino perdonarse a sí mismos. Cuando cometemos errores o fracasamos de alguna manera, podemos ser nuestros propios críticos más severos. La culpa y el arrepentimiento nos consumen, y es fácil hundirse en la autocrítica. Sin embargo, Dios nos llama a perdonarnos a nosotros mismos, así como Él ya nos perdonó. El perdón de Dios hacia nosotros es incondicional, y debemos reflejar eso en nuestra propia vida. Cuando aceptamos el perdón de Dios, liberamos el peso de la culpa y permitimos que Él nos transforme para vivir una vida más alineada con su propósito. La transformación interior a través del perdón. El perdón es uno de los procesos más profundos de transformación interior que podemos experimentar. Nos libera de las cadenas emocionales que nos atan y nos permite vivir una vida más plena y equilibrada. Cuando perdonamos, nuestra perspectiva cambia. Comenzamos a ver a las personas y las situaciones con los ojos de la misericordia y la gracia. El perdón nos libera no solo de las heridas del pasado, sino también de las expectativas y frustraciones que nos bloquean. Nos enseña a vivir con más compasión, a actuar con más paciencia y a desarrollar un carácter más parecido al de Cristo. El perdón es un camino hacia la libertad y hacia una vida llena de la paz de Dios. El poder del perdón para restaurar relaciones. El perdón tiene el poder de restaurar incluso las relaciones más rotas. Muchas relaciones se ven afectadas por la falta de perdón, ya sea entre amigos, familiares o incluso parejas. El resentimiento y la ira acumulados a lo largo del tiempo crean barreras que nos separan de los demás. Sin embargo, el perdón puede romper estas barreras y abrir el camino hacia la reconciliación. No es fácil, pero es necesario. Cuando perdonamos de corazón, estamos dando el primer paso hacia la restauración, permitiendo que Dios trabaje en la relación y la sane. El perdón es la clave para que el amor y la paz vuelvan a ser la base de nuestras relaciones. Perdón y la búsqueda de paz interior. Muchas personas buscan paz, pero se sienten incapaces de encontrarla. Esto se indica a que la verdadera paz no puede encontrarse fuera de nosotros, sino en el perdón. Cuando no perdonamos, llevamos un peso emocional que nos impide encontrar la verdadera paz. El perdón, a su vez, es la llave que nos permite liberar el corazón de todo resentimiento y amargura. Nos conecta con la paz que excede todo entendimiento. Esa paz que solo Dios puede darnos. Cuando perdonamos, nos permitimos descansar en los brazos de Dios, sabiendo que Él cuida de nuestras heridas y trae sanación para nuestra alma. La importancia de perdonar de corazón. El perdón no es solo una acción exterior, sino una actitud interior. La Biblia nos enseña que debemos perdonar de corazón, y no solo con palabras. Esto significa que debemos dejar de lado el rencor y la amargura, no solo en nuestro comportamiento, sino también en nuestros sentimientos. Perdonar de corazón significa liberar al otro de la deuda que sentimos que nos debe. Esto requiere humildad y la comprensión de que el perdón es un acto de amor, no de debilidad. Cuando perdonamos sinceramente, estamos mostrando el carácter de Cristo en nuestras vidas, reflejando su amor y su misericordia
como el perdón trae libertad emocional. El perdón es una herramienta poderosa para la libertad emocional. Cuando guardamos ira, resentimiento u odio, estos sentimientos tienen un impacto directo en nuestra salud emocional e incluso física. Nos mantienen atrapados en el pasado y nos impiden crecer. El perdón nos libera de estas cadenas permission-donos. Vivir con más ligereza y alegría. No cambia a la otra persona, pero sí cambia nuestra perspectiva sobre la situación. Al perdonar, dejamos de cargar con el peso de la ira y abrimos el camino hacia la sanación y la libertad emocional. El perdón no es solo un regalo para los demás, sino un regalo para nosotros mismos. El ejemplo de Cristo en perdón y reconciliación, el mayor ejemplo de perdón que tenemos es el de Jesús. A pesar de ser tratado injustamente y traicionado, Él perdonó a aquellos que lo agredieron. Su muerte en la cruz fue el mayor acto de perdón en la historia, una demostración de su amor incondicional por nosotros. Jesús nos enseña que el perdón no depende de lo que los demás hagan o dejen de hacer, sino de nuestra elección de obedecer a Dios y seguir su ejemplo. Él no nos pide que perdonemos porque sea fácil, sino porque Él sabe que es la única manera de experimentar la verdadera paz y reconciliación. Como Cristo, estamos llamados a perdonar no para nuestro propio beneficio, sino para reflejar el carácter de Dios al mundo perdón y propósito divino en nossas vidas. Perdón no es solo una práctica que beneficia nuestras emociones y nuestras relaciones. También está estrechamente relacionado con nuestro propósito divino. Cuando perdonamos, alineamos nuestros corazones con la voluntad de Dios, permitiendo que Él nos use para su gloria. El perdón transforma nuestro carácter, haciéndonos más parecidos con Cristo y más aptos para cumplir el plan que Él tiene para nuestras vidas. La falta de perdón nos impide vivir plenamente el propósito que Dios ha preparado para nosotros. Solo cuando estamos dispuestos a perdonar y dejar ir el pasado, podemos avanzar hacia el futuro que Dios tiene reservado para nosotros, en la fuerza que viene de la misericordia. La misericordia es un pilar central del cristianismo, y el perdón es una expresión viva de esa misericordia. Cuando perdonamos, estamos extendiendo la misericordia de Dios hacia los demás. En Mateo 5:7, Jesús nos enseña: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esto significa que, cuando practicamos el perdón, también somos cubiertos por la misericordia de Dios. El perdón no es algo que logramos por nuestra cuenta, sino que es a través de la gracia de Dios que somos capaces de ofrecer esta misericordia. Cada vez que perdonamos, estamos permitiendo que el amor de Dios se manifieste en nosotros de manera tangible y transformadora. El perdón y el amor incondicional de Dios. El perdón también está profundamente arraigado en el amor incondicional de Dios. Dios no nos perdona porque lo merezcamos, sino porque Él nos ama de una manera que va más allá de nuestra comprensión. Ese amor inmenso es lo que nos capacita para perdonar, incluso cuando los demás nos hieren. Dios nos llama a imitar su amor y extender el mismo perdón que hemos recibido. Al perdonar, mostramos al mundo el amor de Dios, convirtiéndonos en instrumentos de su gracia. El perdón no es fácil, pero es a través de él que experimentamos el poder transformador del amor divino. Amor nos cura y nos permite vivir con la paz que solo Dios puede dar en perdón y la verdadera libertad espiritual. Muchas personas viven atrapadas por el peso de la ira, el resentimiento y la amargura. Llevan cargas emocionales que les impiden experimentar la verdadera libertad que Dios ofrece. El perdón es el camino hacia esa libertad. Cuando perdonamos, liberamos el control que la otra persona o la situación tiene sobre nuestras emociones. Al liberar el perdón,
abrimos nuestros corazones a la sanación y a la paz que Dios quiere darnos. El perdón no solo nos libera, sino que también nos permite caminar más cerca de Dios. Es un acto de obediencia que trae libertad espiritual, permitiéndonos vivir plenamente en su presencia y disfrutar de su paz a la práctica diaria del perdón. Perdón no es algo que hacemos una sola vez y olvidamos. Debe ser una práctica diaria en nuestras vidas, todos los días. Somos desafiados a perdonar, ya sea en las pequeñas ofensas cotidianas o en las heridas más profundas que llevamos. Jesús nos enseña que debemos perdonar no 7 veces, sino 70 veces 7, Mateo las 6:22 de la tarde, es decir, de manera ilimitada. Esto no significa que debemos tolerar el mal o permitir que los demás nos hieran, sino que debemos elegir perdonar todos los días como un reflejo del perdón que Dios nos ofrece. El perdón diario es el camino hacia una vida llena de gracia, paz y alegría, perdón y sanación interior. El perdón tiene un poder sanador profundo. Cuando nos permitimos perdonar, no solo liberamos a los demás, sino que también nos liberamos del dolor que nos aprisiona. Muchas veces somos heridos por palabras, actitudes y acciones de otras personas, y esas heridas permanecen dentro de nosotros, afectando nuestras emociones y nuestra relación con Dios. El perdón es el remedio para esas heridas emocionales. Cuando perdonamos, permitimos que Dios cure nuestro dolor, transformándolo en una experiencia de crecimiento espiritual. El perdón no borra lo que sucedió, pero nos da el poder de seguir adelante, con la certeza de que Dios está con nosotros, sanando nuestras heridas. El poder del perdón en nuestras oraciones. Las oraciones son una herramienta poderosa para conectarnos con Dios, pero también son una oportunidad para reconciliarnos con aquellos que nos han herido. Jesús nos enseña que antes tu oro debemos reconciliarnos con nuestros hermanos y perdonarlos. Mateo 5, 23-20 y 4. El perdón tiene un impacto directo en nuestras oraciones, pues cuando liberamos el perdón, nuestro corazón se vuelve más receptivo a la voz de Dios y a su presencia. El perdón limpia nuestros corazones y nos prepara para recibir las bendiciones de Dios. También fortalece nuestra fe, pues nos recuerda que, así como hemos sido perdonados por Dios, debemos perdonar a los demás, transformando la ira en perdón. La ira a menudo es la emoción inicial cuando somos heridos o injusticiados, pero la Biblia nos enseña que no debemos permitir que la ira controle nuestra vida. En lugar de eso, debemos transformar la ira en perdón. Jesús nos mostró cómo hacerlo. Al perdonar a aquellos que lo crucificaron, Él no guardó ira, sino que pidió al Padre que los perdonara. Lucas 23:34. El perdón de Jesús es un ejemplo para todos nosotros. Cuando transformamos la ira en perdón, estamos reflejando el carácter de Cristo en nuestras vidas. El perdón no anula el dolor que sentimos, pero nos ayuda a lidiar con él de una manera saludable, permitiendo que Dios cure nuestras heridas y nos haga más semejantes a Él. Reflexión final. El perdón que libera Él. Perdón es, sin duda, uno de los mayores desafíos de la vida cristiana, pero también una de las mayores bendiciones que podemos experimentar. No es solo una acción del corazón, sino una transformación profunda que ocurre dentro de quien lo practica. Cuando perdonamos, no solo liberamos a los demás, sino que también nos liberamos de las ataduras emocionales que nos mantienen anclados al pasado. Muchas veces, la ira y el resentimiento parecen más fáciles de cargar, pero en realidad son cargas que nos aprisionan, impidiéndonos vivir con la plenitud que Dios desea para nosotros. El perdón es una elección, no es una emoción pasajera, sino una decisión diaria de liberar a aquellos que nos han herido.
tal como Dios lo hizo con nosotros. Al elegir perdonar, no estamos diciendo que el mal no ocurrió o que las heridas no son profundas, sino que estamos decidiendo confiar en que Dios es justo y que Él se encargará de lo que está más allá de nuestro alcance. El perdón es la decisión de no permitir que el pasado defina nuestro futuro en Dios. En su infinita sabiduría y gracia, nos enseña que el perdón es la clave para la paz, tanto interior como en nuestras relaciones con los demás. La paz que viene del perdón no es una paz superficial, sino una paz que proviene de saber que estamos haciendo lo que es correcto ante Dios, independientemente de las circunstancias. Cuando perdonamos, nos liberamos del control que las ofensas tienen sobre nosotros y abrimos espacio para que el amor de Dios entre en nuestros corazones y nos llene de su paz. En Jesús nos mostró el verdadero poder del perdón al extender su mano, incluso a sus enemigos, orando por su salvación mientras estaba en la cruz. Él nos enseñó que perdonar es un acto de amor divino, una acción que trasciende las limitaciones humanas y que nos conecta con el corazón de Dios. Nos invita a perdonar como Él nos perdonó, sin reservas, sin condiciones. Ahora, al reflexionar sobre la importancia del perdón en nuestras vidas, la verdadera pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos listos para perdonar? ¿Estamos dispuestos a liberar la ira y el resentimiento para que la paz de Dios entre en nuestros corazones? El perdón no es fácil, pero es el camino hacia la sanación y la libertad. Cada vez que perdonamos, damos un paso más cerca de convertirnos en la imagen de Cristo. Y cuando hacemos esto, no solo liberamos a los demás, sino que también somos liberados, transformados y restaurados en nuestro interior. Dios nos llama a vivir de acuerdo con su voluntad para ser agentes de paz y amor. Al perdonar, hacemos esto. Al perdonar, nos convertimos más como Cristo, y al convertirnos más como Cristo, experimentamos la verdadera paz, aquella que excede todo entendimiento. Aunque el perdón sea la clave que libere tu alma, que cure tus heridas y que transforme tus relaciones. Que tengas el valor de perdonar tal como has sido perdonado, y que la paz de Dios habite ricamente en tu corazón. Ahora, conectémonos con Dios en oración, entregándole todo el peso de la ira, el resentimiento y las heridas que nos impiden vivir en plenitud. Cierra tus ojos, respira profundamente y abre tu corazón al Señor. Padre querido, vengo ante ti, reconociendo que muchas veces mi ira, resentimiento y heridas han tomado control de mi corazón. Hoy decido entregarte todas mis ofensas y todas las heridas que aún llevo. Sé que el perdón no es fácil, pero confío en ti, Señor, para darme la fuerza que necesito para perdonar. Tal como tú me has perdonado, libero, en el nombre de Jesús, a todas las personas que me han herido, todas las palabras que me lastimaron y todos los momentos de dolor que aún guardo en mi corazón. Elijo perdonar, Señor, no por mi fuerza, sino por la fuerza de tu Espíritu Santo. Ayúdame a caminar en libertad, sin más ataduras del pasado, y a vivir la paz que solo tú puedes dar, Señor. Transforma mi corazón, purifica mis emociones, que pueda vivir una vida de amor y perdón, siendo testimonio de tu gracia y tu paz. Llena mi corazón de tu paz, que excede todo entendimiento. Que nunca más permita que la ira o el rencor ocupen el lugar de tu presencia en mi vida, en el nombre de Jesús. Oro. Amén. Si te sentiste tocado por este mensaje de perdón y liberación, te invito a dejar tu comentario abajo. Escribe: elijo perdonar y vivir en paz, como una declaración de fe y compromiso con esta transformación. Si conoces a alguien que necesita escuchar esta palabra de sanación, comparte este video para que más vidas sean tocadas por el mensaje de perdón y reconciliación. No olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita
para recibir notificaciones de nuevos contenidos que pueden ayudarte a caminar más cerca de Dios todos los días. Que Dios te bendiga abundantemente.